Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Gracias por acompañarnos un programa más. En esta serie que estamos tratando sobre mayordomía, hoy vamos a disfrutar del quinto tema titulado Mayordomos después del Edén. Como siempre, me presento para aquellos que conocen nuestro programa por primera vez. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y junto a mí se encuentra Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de poder estudiar otra vez la palabra de Dios en compañía de vosotros. También está con nosotros Vitia Martínez. Bienvenida, Vitia. Muchas gracias, Nelson. Y estoy yo también, como decía Josías, muy feliz de poder estar aquí con vosotros y compartir el mensaje de Dios de hoy. Y os presento también a Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias por la invitación. El tema de hoy es un tema muy interesante, especialmente porque analizaremos la palabra mayordomía, tan en desuso hoy. Pero antes de comenzar con el programa, me gustaría recomendaros los interesantes cursos que podéis encontrar en quecurso.com. Entrad y elegid el vuestro. Son totalmente gratuitos. Comencemos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 2:4. El primer trabajo de Adán y Eva implicaba mayordomía. Se les dio el jardín del Edén y toda la creación para cuidar, disfrutar y señorear, tal como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Aunque no eran propietarios de nada de eso, eran administradores de lo que el Señor les había confiado. En este programa observaremos más de cerca la definición de mayordomo, sobre todo después de la caída, a partir del momento en que nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén. Nosotros también somos mayordomos, pero en un mundo muy diferente al que Adán y Eva disfrutaron originalmente. ¿Qué es la mayordomía? Algunos personajes bíblicos muestran lo que es un mayordomo por su modo de vida. Otros pasajes lo definen con mayor claridad. Cuando llegamos a ser mayordomos de Dios, cambiamos nuestro enfoque, dejamos de centrarnos en el mundo y sus valores materialistas para centrarnos en el Creador y su misión. Al igual que con Adán y Eva, Dios nos confía responsabilidades de origen divino. Sin embargo, desde la caída en el Edén, la tarea de la mayordomía ha cambiado porque, junto con las responsabilidades de cuidar al mundo material, también se nos encomienda ser buenos mayordomos de las verdades espirituales. Durante el reinado de Ezequías, os invito a buscar en el libro de Isaías y también a los amigos que siguen el programa, Isaías capítulo 22, del 14 en adelante. Vemos que en un momento determinado se nombra a Sebna, se le nombra como mayordomo. Era un cargo de responsabilidad, un puesto de autoridad. ¿Qué le sucedió como resultado de abusar de ese cargo? Me gustaría que comentaseis. Pues como bien dices, Sebna era mayordomo del rey Ezequías, ¿no? Como se comenta aquí, él era un alto cargo, ¿no? Por tanto, significaba que no solo llevaba la casa real, sino que además aconsejaba al mismo monarca. Sin embargo, vemos en el capítulo 15 que Dios envía a Isaías para decirle a Sebna que no lo está haciendo bien, no está cumpliendo con su función de mayordomo, ¿no? De tal manera que incluso en el 18 vemos que le dice, vergüenza de la casa de tu señor. De hecho, si queremos leer un poco más la historia, la podemos encontrar en Segunda de Reyes. Pero si continuamos, conforme su actuación, Dios incluso lo sustituye y a Sebna se le elimina como mayordomo, trayendo en cambio a Eliaquim. Por tanto, vemos que Sebna, en vez de cumplir como un mayordomo fiel, hace todo lo contrario. Es un mayordomo que no actúa de una manera honesta, ¿no?
Elena de White, la escritora Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, habla de lo que sería un mayordomo, ¿no? Actuar en perfecta armonía con lo que esa palabra significa. Y justamente habla de que un mayordomo tiene que saber acertar esas responsabilidades como si fuera su mismo Señor cuando Él no está, y poder acoger esas necesidades y responsabilidades de su Señor y sus intereses. Entonces vemos que Semna en ningún momento en este capítulo actúa así y por tanto es sustituido de su cargo. ¿Qué ejemplo nos da, verdad, la palabra de Dios? Si somos mayordomos, eso implica no solamente una responsabilidad, fidelidad también. Vamos a ver, porque ¿de qué modo podemos aprender mejor el importante concepto de que en realidad somos mayordomos de lo que poseemos en esta vida? ¿En qué sentido reconocer esto debe afectar todo lo que hacemos, todo lo que somos? La verdad que cuando leemos los 3 primeros capítulos del libro de Génesis, ahí podemos, desde luego, tener una cosmovisión muy interesante de lo que significa ser un mayordomo. Porque la idea que aparece ahí de señorear, la idea que aparece ahí de mandar, ¿sí? Cuando Dios le dice a Adán y Eva que le da toda la creación para ellos, esa idea no significa que sea de utilidad para el beneficio de uno mismo, sino la palabra clave ahí es que ellos puedan gestionar, que puedan hacerse cargo de algo que no les pertenece, sino que se les ha dado. Entonces, como bien decía Vitia, pues hay 2 tipos de mayordomos o 2 tipos de gestores. Los que gestionan para sí mismos y entienden que ellos son el centro de todo el mundo, entonces todo lo que hacen lo hacen mirando para ellos mismos, o sin embargo otro tipo de mayordomo, que es lo que la Biblia nos enseña, que consideran que lo que tienen se les ha dejado en sus manos para que lo cuiden, pero no para el beneficio de ellos mismos, sino para que lo puedan cuidar y sea de beneficio, que lo puedan utilizar, pero también para que puedan gestionar las cosas con fidelidad, porque algún día se les pedirá responsabilidades. Entonces, en cuanto a la pregunta que haces, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice: tengamos nosotros los hombres por servidores de Cristo. O sea, nosotros somos servidores, somos administradores. Y administradores de las cosas de Dios, aún por encima, ¿no? Entonces, es interesante que la gestión de la vida y de todo lo que tenemos forma parte de nuestra identidad. Es una manera de utilizar los recursos, porque algún día nosotros tenemos que rendir cuentas a aquel que le pertenecen. Y la Biblia nos dice que todas las cosas han sido hechas y han sido dadas por el Creador, que es Dios. Entonces, claro, la visión cambia completamente, porque ya no todo lo que hago lo hago para mí, sino que la manera de trabajar y de gestionar tiene que ver con que Dios le pertenecen a Él y, desde luego, algún día tendré que rendirle cuentas a Él. La manera de vivir, la manera de gestionar las cosas, el tiempo, la salud, el dinero, las riquezas, todo eso tiene que ver con la gestión de la vida de un creyente, ¿no? Y es un ejemplo muy práctico, es cuando una persona te presta algo. Imagínate que alguien te deja su ordenador, un ordenador que tiene un costo elevado y tú puedes tratarlo pensando, es mío, ¿sabes? Que lo voy a tratar, lo maltrato, etcétera, y después al final tendrás que regresarlo. Y cuando lo regreses, vamos a ver tú con qué cara le dices, mira, ¿sabes qué? Se me ha roto, ¿no? Entonces tú tienes que cuidar ese ordenador como si fuera tuyo mismo y tener un cuidado mucho mayor. ¿Por qué? Porque sabes que le pertenece a otra persona que no es tuyo. Tú lo puedes utilizar el tiempo que tú quieras, pero ese ordenador al final de cuentas tienes que cuidarlo con todo tu corazón. Y eso es una metáfora de lo que realmente pasa en nuestras vidas. El Señor nos da talentos, nos da todo lo que tenemos. Y nosotros tenemos que ver cómo gestionarlo, cómo poder utilizarlo y sobre todo que sea de función para los demás y no solamente para nosotros mismos. Y tener un cuidado especial con todo lo que nos ha dado el Señor. Y si reconocemos que todo lo que tenemos es del Señor, pues entonces ese cuidado tiene que ser en lo sumo, siendo mayordomos y gestores de todos los recursos que nos ha dado. Es como un empresario que tiene una gran empresa y pone a un gestor. Y el empresario sale de viaje y, claro, pues, ¿qué va a hacer el gestor con la empresa? Y la empresa, pues, claro, llevar una empresa no solamente tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver también con el trato a los demás, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con las inversiones. Entonces, ese empresario algún día volverá y le va a pedir
que le rinda cuentas de lo que ha hecho con los que se le ha prestado. Entonces, en este caso encontramos lo mismo. Cuando Jesús vino a este mundo, se encontró con una sociedad que en cuanto a lo que era la gestión de las cosas que se le habían dado, encontró que había un egoísmo terrible, ¿no? Por todas partes. Entonces, aquí Jesús, sobre todo en los evangelios, mira, Lucas capítulo 12, usa pues esta idea del empresario, de aquel que se marcha y le deja pues las riquezas y la gestión a otra persona, pues hace ese tipo de analogías. ¿Por qué razón? Porque es que es muy importante esto, porque tiene que ver con la identidad de un creyente. Si yo vivo para mí o vivo pensando en que lo que yo tengo pues se me ha regalado, se me ha prestado. Pero desde luego, insisto en la idea, ¿no? Algún día tendremos que dar cuenta de esas cosas. Bueno, como muy bien dijo Israel, uno de los textos clave para entender la mayordomía, su concepto es 1 Corintios 4, 1 y 2, que si me permiten lo voy a leer, que dice: tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los secretos de Dios. Para esto se requiere que cada administrador sea fiel. Y aquí habla de características específicas de ese mayordomo. Primero tiene que reconocer que es un servidor, que es un siervo, que se debe a su Señor, que lo que tiene es de su Señor y él está administrando lo que el Señor le ha dejado. Entonces después dice administradores de los secretos de Dios. Nosotros somos esa persona que administra, que podemos tener enfrente todo lo que el Señor nos ha dado y con eso podemos administrarlo según para qué cosa. Y de ahí habla sobre una característica importantísima de esta administración. Esa administración no puede ser cualquiera. Tiene que ser una administración en fidelidad. Una administración que yo dé siendo muy leal a mi Señor. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de José. José fue una persona que administró muy bien los bienes de su Señor y fue puesto en un puesto importantísimo. Potifar lo puso ahí. ¿Por qué? Porque supo administrar bien lo que era de su Señor. Supo ser leal y fiel hasta en las últimas consecuencias. Y otro texto precioso, que si me acompañan en Tito 1.7, dice: siendo que al obispo se le confía la obra de Dios, debe ser irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni dado al vino, ni heridor, ni codicioso de ganancias deshonestas. Es una característica importantísima. Cuando tú tienes algo en tu administración, lo tienes sobre la mesa, todos esos recursos que te está dando tu Señor, tú puedes utilizar esos recursos para alimentarte a ti mismo. Y al final estás teniendo ganancias deshonestas porque no te pertenecen los recursos con los que estás jugando. Entonces, simplemente tienes que seguir lo que tu Señor te ha dicho. Y cualquier otra cosa que tú hagas que no sea lo que tu Señor te ha pedido es obtener ganancias deshonestas porque estás desobedeciendo para el fin que tu Señor dispuso que fueran esos recursos. Y por último, 1 de Pedro 4.10, que también nos habla sobre esto, que dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Y aquí primero vemos la característica de la fidelidad, después vimos la característica de utilizar los recursos del Señor únicamente para el fin que Él ha destinado, y por último encontramos esta característica importante: ponga al servicio de los demás. Tú tienes que tener muy claro, amigo que nos escuchas, que si el Señor te ha dado algo, si el Señor nos ha dado algo a nosotros que estamos en la mesa, lo ha dado únicamente con un objetivo. ¿Y cuál es el fin por la que lo dio? Para que lo pongamos al servicio de los demás. Si yo canto, es para que lo pongamos al servicio de los demás. Si yo soy un buen gestor, para utilizarlo para el servicio de los demás. Si yo arreglo coches, para ponerlo al servicio de los demás. Ese es el objetivo. Dice, ¿por qué? Porque al final tenemos que reconocer todos que el Señor nos ha dado en gratitud todos nuestros dones. Y es una sociedad totalmente diferente. Es una propuesta al materialismo que no entendemos. En una propuesta del materialismo es yo utilizo mi don para mí, el individualismo. El otro, yo lo utilizo para servir a todos. Que todo lo que hagamos sea para la honra, la gloria de Dios, ¿no? En cuanto a lo que habla Josías, la gestión de la vida cristiana, en este caso el concepto puede ser usado mayordomía, es un principio bíblico que lo podemos ver a través de toda la Biblia. Y el principio tiene que ver con el punto de partida. El principio sirve siempre para algo. El principio nos enseña un punto de partida y un objetivo final, ¿no? El punto de partida es que Génesis nos dice que Él es el dueño de todas las cosas y que se nos ha prestado. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo final es para la adoración de Dios, de nuestro Creador.
para que también nosotros podamos usarlo, pero que podamos adorarlo en el servicio, porque es un reflejo, es una expresión de nuestra relación con este Creador. Es un testimonio público también, es algo que nos beneficia a nosotros, que no nos hace egoístas en todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, en los 3 primeros capítulos de Génesis podemos ver, sobre todo en el 1 y el 2, cómo Dios, cuando crea a Adán y Eva, los crea y les da. Y esa responsabilidad que ellos tenían era que ellos estuvieran al cuidado de todas las cosas. Cuando entra el pecado en el capítulo 3, Dios tenía pensado que Adán y Eva fueran los gestores de toda la creación. Así que eran como los representantes, vamos a decir, de Dios aquí en el mundo. O sea, era un reflejo de lo que Dios quería, una manera de enseñarle a toda la creación cómo es Dios. Cuando entra el pecado ya cambian las cosas. Y entonces se desvirtúa la imagen de Dios. Entonces el hombre empieza a entender que la idea esta de gestor viene siendo pues con un mando de autoridad, ¿no? Señorear todas las cosas, como diciendo yo soy aquí el que manda y yo estoy por encima de todo. Señorear los animales, la idea también de señorear a las personas, pero eso no es la idea bíblica es de gestionar, de llevar a cabo un buen trabajo. Por ejemplo, nuestro trato con la naturaleza, nuestro trato con los animales, nuestro trato con el tiempo, nuestro trato con las otras personas, todo esto dice la Biblia que nosotros somos gestores. Y que cuando venga el dueño de verdad, pues vamos a tener que rendirle cuentas a él. Cambio completamente la perspectiva porque vivir una vida pensando que lo que nosotros tenemos es prestado nos hace mucho más solidarios y nos hace mucho más dadivosos hacia otros. Y el trato también con otras personas es mucho más rico. Incluso ahí entraría el respeto por nuestro cuerpo, ¿no? Eso. Como dicen en la Biblia, somos santo templo del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, somos templo del Espíritu Santo y hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces no nos pertenecemos. Entonces ya no es solo lo que Dios ha creado para nosotros, que es la naturaleza, ¿no? Sino nosotros mismos, que además como creación suya y como compra, se lo debemos a Él, ¿no? Entonces también es algo que hay que tener en cuenta en nuestra salud, en nuestro comportamiento con los demás, en todas nuestras conductas, ¿no? Pensando en lo que es beneficioso también para nuestro cuerpo. Os invito a ir a Lucas, el tercer evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 12. Allí en el capítulo 12, pues a partir del versículo 41, se habla del siervo infiel. Y además, en un momento determinado, en el versículo 45, se dicen palabras así un tanto interesantes de ese siervo. Me gustaría que explicaseis este pasaje a los amigos que nos siguen, porque pienso que también es clave para entender lo que estamos tratando. Digamos, proyecto que tenemos entre manos de la mayordomía, ubicarla digamos, en el punto en que Dios lo ha puesto, lo ha dispuesto para nosotros. Muy bien. Pues si leemos a partir del 35 al 48, ¿no? Si ampliamos un poquito más arriba del texto que comentabas, vemos que se presentan 2 mayordomos, uno fiel y uno infiel. Uno fiel porque está esperando a que su Señor regrese. Y aunque Él no ha venido todavía, Él está preparado. Sin embargo, tenemos otro que no solo no espera a su Señor, sino que encima empieza a tratar mal a los siervos, a los objetos, a la casa, ¿no? No se comporta como se esperaría de un mayordomo. Entonces eso es una reflexión que también nos tenemos que hacer a nosotros mismos, porque cuando aquí habla del Señor, hace referencia a la segunda venida de Jesús, ¿vale? Sobre todo si miramos el versículo 40, dice, vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces es una alarma que también se nos hace para nosotros, como mayordomos de Dios, ¿no? Que por tanto tenemos que hacer, como decía Israel, tener eso presente todo el tiempo para cuidar todo aquello que se ha puesto a nuestra disposición. Pero si leemos, por ejemplo, me vais a permitir que lo lea, 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Es decir, cuando Jesús venga, es lo que va a esperar de nosotros. Entonces eso nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Pero hasta entonces tenemos una promesa que encontramos en 2 de Pedro 3:9, que dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la segunda venida de Cristo está cercana
y como mayordomos de Él debemos estar preparados porque la hora no se sabe. Entonces tenemos que intentar actuar como el mayordomo fiel y no imitar al mayordomo infiel. Una de las actitudes que podemos tomar ante ese sentimiento de demora en la que has preguntado es que te relajas, ¿no? Como mayordomo, cuando dices, bueno, mi señor se ha ido, tengo todos los recursos aquí, al final los voy a utilizar para disfrutar, ¿no? Porque se ha ido, no va a venir, tal vez. Y si ya no viene o realmente está demorado, entonces voy a disfrutar, voy a estar tranquilo. Y eso no es a lo que hemos sido llamados, a ese sentimiento de tranquilidad. Por supuesto, tenemos que tener seguridad, tenemos que estar tranquilos, etc. Pero hemos sido llamados a velar y orar constantemente para esperar a nuestro Señor. Muy bien se dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere, pero vendrá glorioso. Y en ese momento tendremos que esperarlo y tendremos que tener nuestro corazón bien puesto y sintonizado hacia Él. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esos recursos? Estamos viviendo como, bah, da igual, ya no va a venir, está demorando mucho. Así que bueno, en unos 10 años ya cambiarán las cosas. En unos 10 años empezaré a hacer las cosas bien. Cuando tal vez no sabemos hasta qué momento tendremos ese momento en el que podamos ir gestionando. Entonces tenemos que ser fieles de que aún en el momento que pensemos que esté demorando, aún en el momento malo, como pasó con José también, aún estando en la cárcel, él fue un mayordomo fiel. Y lo pusieron como principal en la cárcel. ¿Por qué? Porque supo ser fiel aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar del sentimiento de demora que él sentía de, Señor, ¿cuándo me vas a ayudar? Por eso es tan importante lo que nos mueve dentro. Para ser un buen mayordomo, es un buen mayordomo no porque tiene que serlo, sino porque realmente quiere ser así. Entonces, esa es la expresión de la que hablábamos y el testimonio de que si Jesús, qué hueco tiene en nuestro corazón. Si esto para mí es algo obligatorio y que tengo deseos simplemente de cuanto antes poder utilizar los recursos para mí mismo, pues eso la Biblia no nos enseña así, que ese es el tipo de mayordomo ideal, ¿no? El mayordomo ideal es aquel que interioriza realmente a quién pertenece y reconoce a Jesús como el dador de todas las cosas. Y qué bonito será cuando venga Jesús y nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Qué bonito será cuando eso suceda. Como cristianos, el Señor nos ha prometido en su palabra que va a volver. Va a volver para buscarnos, para llevarnos junto a Él. Y en cierta medida, si esperamos la venida del Señor, la segunda venida del Señor, tenemos que también esperar esa venida siendo conscientes de que el Señor espera que seamos buenos mayordomos, mayordomos diligentes, que estemos muy cerca de la voluntad que Él ha querido transmitirnos en su palabra. Os invito ahora a Colosenses, el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 2 dice, por ejemplo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Habla aquí de misterio. ¿Cómo podemos entender lo que nos está transmitiendo aquí el apóstol Pablo con esto de misterio? ¿Qué límites hay? ¿Cómo podemos o qué podemos saber al respecto? Pues la verdad que Dios no nos deja de sorprender, porque además de ponerle al hombre la posibilidad y la responsabilidad de que pueda gestionar tantas cosas que hemos hablado hasta ahora, las riquezas, el tiempo, las personas, nuestro cuerpo, la salud, la naturaleza, pues además de esto podemos empezar a ver, sobre todo en los evangelios, donde Él también ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de gestionar la mayordomía de las cosas espirituales. Y el texto que lees más adelante dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, ahora Cristo se ha revelado, Dios se ha hecho carne, y vosotros ahora lo conocéis, porque Él se ha mostrado, pues ahora andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como lo habéis aprendido. Es decir, Dios pone en nuestras manos también el hecho de que podamos cuidar del misterio de Dios. ¿Qué es esto del misterio de Dios? Pues es el plan de salvación, ese es el Evangelio. El hecho de poder compartir la palabra de Dios y su propósito de salvación
a todas las personas. Romanos capítulo 16, entre otros versículos, voy a leer este, versículo 25-26 dice: pues el que ahora puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos, porque Dios ya tenía este plan de salvación desde la eternidad, dice la Escritura. Pero ahora, manifestado y mediante las Escrituras de los profetas y por disposición del Dios eterno, se ha dado a conocer Cristo Jesús a todas las naciones. Fíjate qué interesante. El misterio de Dios, el plan de salvación, que debería ser algo de Él, solamente de Él. No, a mí no se me hubiera ocurrido ponerle algo tan hermoso en manos de ningún hombre. Pues Dios aún así nos hace partícipes del plan oculto de salvación. Él se revela y le deja a sus criaturas caídas en el pecado, le deja que ellos también puedan gestionar. Obviamente, como todo lo que pasa en este mundo, siempre Dios tiene el control de todo. Pero hasta Dios nos hace a nosotros, a todos nosotros, partícipes de este misterio que ahora ha sido revelado. Os invito a buscar ahora en Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 29. Capítulo 29, versículo también 29. Dice allí: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Me gustaría que un poco pues comentaseis el texto, porque es un texto muy interesante, pero también es un texto que puede enseñar mucho. Como dices, este texto es precioso porque podemos sacarle mucho jugo, tiene mucho significado. Le habla a un pueblo que empieza una relación con él apenas están empezando esa relación entre Dios y su pueblo, y le dice: las cosas secretas son para mí, pero sobre todo hay algo que te voy a revelar, que eso es para ti para siempre. Y sobre todo me gusta cómo termina, que dices: para que tú la cumplas, todas las palabras de esta ley. O sea, no te la doy simplemente como algo ocioso para que tú la conserves, te lo estoy dando con un objetivo. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que ha sido revelado y qué es mío para toda la vida? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo tengo que cumplir? Entonces, Israel lo respondió muy bien la pregunta pasada, que nos habla de un ministerio de reconciliación, el ministerio que tenía el pueblo de Israel de ser la luz entre todas las naciones. No de ser una luz debajo de una cama, sino de ser una luz en la montaña para llamar a todas las naciones al juicio, a la justicia y sobre todo a la salvación. Entonces es muy importante que entendamos que lo revelado, los recursos que tenemos, el Señor nos ha dado con la intención de compartirlo. Y esa revelación es la palabra de Dios, es la Biblia, es el ministerio de salvación que viene reflejado en este libro. Y lo mismo el Señor nos puede decir a nosotros: las cosas secretas son para mí. Y no te enfoques en tratar de descubrir cosas donde no las hay. Utiliza los recursos que ya te he dado, y eso que te he dado, que ya es tuyo, va a ser para ti para siempre, con un objetivo: que lo compartas, que ames a los demás. La ley se basa en el amor. Entonces, en ese amor es lo que tenemos que cumplir. Y sobre todo que tenemos un Señor que nos habla cara a cara y que nos cuenta cuál es su plan y nos hace partícipes de ese plan. Entonces, eso es precioso. A pesar de nuestra condición, ¿no? A pesar de nuestra condición, el Señor nos revela cosas y nos dice: a ti te voy a dar la salvación, como lo dice Pablo, en vasijas de barro. Tienes oro, tienes un tesoro precioso en vasijas de barro. Pero yo te lo voy a confiar. Yo quiero que tú participes de esto. No es porque el hombre sea necesario en este proceso, sino porque el Señor lo hace al hombre un objeto importante de mayordomía y gestión de esa salvación. Y date cuenta, tener en nuestras manos, en este momento, como cristianos, tener en nuestras manos la salvación de la obra que ya hizo Cristo es un tesoro precioso. Ahora, ¿qué haremos con él? ¿Lo guardaremos en nuestra casa o realmente lo compartiremos para toda la vida? Y realmente estaremos cumpliendo la ley, compartiéndola a los demás. Pues a veces uno se pregunta cómo es posible que Dios insista tanto, ¿no? en poder poner en nuestras manos en gente tan irresponsable como a veces somos, ¿no? Usando las cosas de cualquier manera. Y es interesante porque a pesar del pecado, Dios quiere insistir en que cada uno de nosotros podamos volver otra vez a los ideales que Él planteó desde la creación. Y a pesar del pecado, Él sabe que si le dejamos hueco en nuestro corazón,
los ideales pueden volver otra vez a manifestarse en nuestras vidas, ¿no? Por eso Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, claro, ahora las cosas cambian. Entonces, es realmente bueno conocer un Dios así tan maravilloso que cuenta con nosotros e insiste en que la gestión de la vida cristiana pueda ser un principio que Él sabe que es bueno para sus hijos. Y a pesar de nuestra condición, a pesar de que somos irresponsables, a pesar de que en la Biblia, como lo yo vi antes, ¿no? Pues somos muy malos mayordomos, Él sigue insistiendo para que pueda vivir nuestra vida y que esa gestión pueda volver otra vez a usarse de manera correcta. Porque siempre es mejor compartir y ese principio, desde luego, a nosotros nos protege como seres humanos. Porque no centramos la vida en nosotros, sino la proyectamos en los demás. Y cuando uno empieza a vivir en Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo empieza a vivir en uno, esa dimensión y esa cosmovisión de la vida pues empieza a cambiar y te das cuenta que en este camino, en este viaje que tenemos durante los años aquí, pues es mucho mejor vivir para los demás que vivir para uno mismo. Es más gratificante. Hemos hablado, ¿verdad?, que somos mayordomos, tenemos que ser responsables con los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos, de todo tipo, ¿verdad? Pero también el Señor nos ha puesto como mayordomos del Evangelio. Así que, en cierta medida, también tenemos una responsabilidad al ser mayordomos del Evangelio. ¿Qué creéis? Bueno, la Biblia así lo dice y además lo deja bien claro. Ahora es importante que seamos muy cuidadosos con ese regalo tan preciado. Y es cierto que el ser humano se olvida muy fácil de dónde viene y de dónde vienen pues, las cosas que se les ha dado. Entonces, el apóstol Pablo en Efesios nos dice que tengamos mucho cuidado para no perder de vista este objetivo. Capítulo 6 de Efesios, versículo 13, o el versículo 12, si me dejas leerlo, él dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra esos días malos en el cual el diablo viene para tentarnos, ¿no? Y el versículo 12 nos dice, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y dominadores del mundo de las tinieblas. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir esos días malos. Y entonces nos empieza a hablar de en qué consiste esta armadura, que nos protege pues, precisamente para que podamos seguir viviendo una vida cristiana hacia adelante y sobre todo que no perdamos de perspectiva que el Evangelio se nos ha puesto en nuestras manos para dedicárselo a otras personas. ¿Qué puntos son estos? Bueno, lo hemos hablado en programas anteriores. Pues, por ejemplo, usar la palabra de Dios, ir a buscar su voluntad constantemente y saber qué es lo que quiere para nosotros a través de la oración. La oración dice que es el aliento del alma y, sobre todo, pues, compartir el Evangelio constantemente para que nosotros nunca nos olvidemos de cuál es nuestro propósito, el propósito principal de nuestra vida en este mundo. Algo muy interesante es que después de todo el esfuerzo que hace Dios por nosotros, después de que Él nos crea, aún así nosotros nos rebelamos, Él ya tenía un plan de salvación para nosotros que llevó a lo largo de tanto tiempo que recorrió. Él se dio a sí mismo, dando a su propio Hijo para morir por nosotros. Muere en la cruz, se entrega, lo da todo, hasta las últimas consecuencias. Y eso después lo deposita y lo deja en nuestra mesa. En la mesa de cada cristiano le dice, mira, aquí está, ya está hecho todo. Ahora te toca tu parte, que es compartir. Obviamente yo estaré contigo en todo momento. Me dice, pero si tú no lo haces, no le va a llegar a nadie. Por eso la enmienda es tan preciosa, ir y predicar el Evangelio a toda tribu, nación y lengua. Porque si tú no vas, no va a ir nadie. Pero el momento en el que tú no vayas, no te preocupes, hasta las piedras van a hablar. Porque yo quiero que tú seas partícipe de esto, yo quiero que tú seas partícipe de esta salvación. Porque, bien dice la Biblia, preciosos son los pies de los que comparten el Evangelio, porque realmente están dando el tesoro más preciado. Pero si no lo compartes, el tesoro no vale la pena. Es como pensar que Cristo vino aquí, murió, hizo todo, y después no lo comparte. Entonces no vale la pena que haya venido, porque no lo estamos compartiendo, porque no está llegando a los corazones de los demás. ¿Por qué? Porque yo no estoy moviendo y no estoy utilizando esos recursos de manera correcta. Yo soy el gestor del Evangelio en este momento. Es por eso que nos dice que tenemos el ministerio de reconciliación. Porque yo soy el gestor, yo soy el embajador. Yo soy el que va a ir y va a ser una persona
grata en ese lugar donde me encuentre. Y si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie. Y cuando tenemos esa responsabilidad como gestor, como mayordomo, las cosas empiezan a cambiar. Porque nos damos cuenta que ese grande tesoro, al final lo estamos enterrando debajo y ni siquiera está teniendo ningún fruto. Más toma el riesgo de salir, predicarlo y que se multiplique. ¿Por qué? Porque la multiplicación no depende de nosotros, sino depende del Señor. Claro. Y un buen administrador no solamente es el que administra y cuida, sino también es el que invierte. Claro. El cristiano está para crecer. Es como un profesor que estudia su carrera, hace un doctorado y ahora pues se queda en su casa leyendo libros. O sea, no puede haber crecimiento si uno no empieza pues, a enseñar lo que ha aprendido. En el cristianismo es igual. Uno puede estar en su casa leyendo y orando todo el día, pero la verdad que pronto lo va a dejar de hacer. Cuando tú compartes con otros, pues hay preguntas, ves también las realidades de otras personas y eso te lleva pues, a investigar, a tratar de entender también al otro y ver su realidad. Y el Evangelio pues, tiene esas respuestas. Entonces, el crecimiento se da cuando estamos compartiendo con otras personas. Un cristiano no puede crecer solo, en su casa metido dentro de una iglesia. Uno crece cuando empieza a compartir. Y por eso Jesús puso esa tarea en nuestras manos, porque dice la Biblia que hasta los ángeles se deleitan, ¿verdad? Predicando, si pudieran tener la posibilidad de predicar el Evangelio, para ellos es algo fascinante. Para nosotros, pues es algo que lo necesitamos, porque si no lo necesitáramos, el Señor nos lo daría. Y a pesar de nuestra condición de pecado, Él sigue insistiendo y una y otra vez para que podamos tomar las riendas, sobre todo de estas cosas. Si no, al final nos vamos muriendo. Es como cuando los discípulos empezaron a repartir el pan y los peces, el milagro de los pan y los peces. Empezaron a repartir. En el momento que ya no hubo más, pues se terminó el milagro, ¿no? Y esto es a veces en nuestra vida. Repartimos el Evangelio, lo repartimos, pero cuando se para de repartir, pues a veces empezamos a tirar del pan de hace años, ¿no? Y cuando Dios hizo esto en mi vida y de los restos ahí atrás, ¿y qué pasa? ¿Que Dios no ha hecho nada en tu vida hoy o qué? A veces vamos por la vida con mucha inatención de las cosas que nos rodean, parece que no pasa nada y sin embargo pues pasan muchas cosas en nuestra propia vida y a nuestro alrededor. Pero por eso digo que es muy importante que tengamos en cuenta pues este principio, ¿no? de la gestión del tiempo, de la gestión de la vida, de la gestión de compartir el Evangelio. Porque me maravillo que Dios haya puesto en mis manos tan grande responsabilidad. Y eso lo hace porque Él sabe que lo necesitamos para crecer y para conocerlo más a Él. Y es que es un mensaje muy bonito, porque si lo pensamos, Dios ha muerto por nosotros. Dios, que está ahí arriba, se preocupa por nosotros. Si viéramos los dioses antiguos, ¿qué hacían? Los humanos, los seres humanos, tenían que hacer sacrificios para adorar a estos dioses paganos, ¿no? En cambio, con nuestro Dios es que es al contrario, es un Dios que vive fijado en nosotros, en qué necesidades tenemos, y aun predicando su mensaje nos hace bien. Y es incluso lo que tú decías, cuando los discípulos, el mismo ejemplo que tú has puesto, que me ha encantado, iban y daban el pan a las personas que lo rodeaban, ¿qué pasa? Que si tú no vuelves a Jesús, no te llenas. Y o vives de los restos o no compartes la comida que te queda y te pudres. Y se te pudre. Entonces es muy importante no solo aprender y estudiar la Biblia, sino poder compartirla, ¿no? De hecho, es muy importante porque vemos en un montón de textos de la Biblia que Dios dice, vuelvo pronto, he aquí yo vuelvo pronto, estad atentos, preparaos. Incluso con el tema de los mayordomos también, estad listos porque la hora nadie la sabe. Entonces tenemos un montón de mensajes de alarma que nos dicen, estar despiertos, no os durmáis. Y a veces como que nos despistamos en el día cotidiano, ¿no? En las responsabilidades, en este va y viene de no parar. Pero es un momento que tenemos que tomar cada día, sentarnos y dedicar un momento a solas con Dios para poder nutrirlos y después compartirlo a los demás. Eso lo mismo Jesús lo hizo con los discípulos. Jesús no bautizó a nadie y la mayoría de las cosas que sucedían, Dios le otorgó ese privilegio a sus discípulos. Dijo, ir por todas las ciudades, ¿no? Y predicar el Evangelio, hacer milagros, sanar enfermos, resucitar a los muertos. Y dice la Biblia que cuando ellos venían estaban alucinando porque veían lo que era el Evangelio. Llevarle a una persona palabras de paz, ¿no? La culpabilidad, por ejemplo, que es un problema que causa muchas ansiedades y depresiones, el hecho de que el Evangelio pueda tocar el corazón de una persona así y tú puedas verlo, vivirlo, experimentarlo, estar con ella y ver cómo eso nutre y que es eficiente y eficaz, pues lo único que te puede llevar es
a gozarte y ver que esto funciona. ¿Y eso qué te lleva? Pues a compartirlo con otra persona. Entonces es el espíritu que está siempre ahí moviéndote y llenándote siempre del deseo de alimentarte más. Sí, te da más ganas. Ahora, yo no comparto, yo no hago nada, pues la palabra de Dios es como que se va apagando, porque no brilla. La palabra de Dios está dada para que nosotros podamos conocer a Jesús y para que nosotros podamos gestionar todas estas cosas, que desde luego el Cristo cuando llega a tu vida no llega solamente en el área espiritual, llega en todas las áreas, en el conocimiento, en el desarrollo, en el trato con los demás, en el perdón, en el poder crecer como persona, en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando tú aprendes a gestionar todo eso, pues el agradecimiento te lleva pues, a compartirlo también con otros. Y eso te ayuda a tener a Cristo siempre presente, porque Él no es una oración, Señor, cuídame hoy y te dejo aquí en casa, ¿no? Es esa relación que se va iniciando y que día a día pues, va creciendo y te lleva pues, a querer estar con Él para toda la eternidad. Porque al fin y al cabo, todo esto se trata que aprendamos a vivir en este mundo en Cristo para pasar con Él toda la eternidad. Y eso sí, es que cuando lo descubres es como un tesoro que necesitas compartir. Como cuando ves una película que te ha encantado o un lugar precioso, necesitas contárselo a los demás. Pues con esto pasa igual. Cuando descubres a Cristo necesitas compartirlo. Y eso a la misma vez te nutre. Sí, me hace pensar en el Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar al que llegan las aguas y allí se concentran, pero no siguen hacia otro lugar. Así que es un mar que tiene una salinidad muy alta, una densidad muy alta, que bueno, seguramente recordáis esa típica escena de alguien allí en las aguas flotando, leyendo el periódico sin hundirse. Pero sabéis, en el Mar Muerto los peces no pueden vivir, porque la concentración es tan grande, la salinidad es tan grande que... Y eso me hace pensar, ¿verdad? Nosotros como mayordomos también de la palabra, podemos llenarnos como el Mar Muerto, recibir, y estar preocupados por leer esto, aquello. Pero si no damos nada, nuestra vida puede estar tan muerta como las aguas del Mar Muerto, que no llevan peces, que no... Así que si queremos enriquecernos, es también con un fin. Enriquecernos de la palabra de Dios para compartir la palabra. Y entonces seremos verdaderos mayordomos. Si no, somos, como mencionábamos antes, mayordomos infieles. Porque el Señor nos ha encomendado algo y nosotros ese cometido no lo hemos llevado a cabo, no lo sacamos adelante. Volvamos de nuevo a Efesios capítulo 6, versículo 13, que antes Israel mencionó, donde dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cómo podemos tomar esa armadura de Dios? Y como mayordomos, en cierta medida, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? A mí me gusta mucho la visión de esta armadura, de este soldado, ¿no? Porque yo me remonto a esos tiempos, porque Pablo lo escribe en un contexto, y escoge esta imagen por alguna razón. Cuando un soldado iba a la guerra, se iba a enfrentar contra algo, él podría ir desprotegido o protegido. Podía llevar armadura o no. Las armaduras era algo que no podían sustentar a algunos de las personas que estaban en ese ejército. Entonces, la armadura era regalada, que le daba el rey a ese soldado. No solamente le dio la armadura, también le dio una espada. Y no solamente le dio la espada, también le daba un escudo. Y le daba sandalias y le daban diferentes cosas. Entonces, esta persona, este soldado iba a la guerra protegido por algo que no le pertenecía, algo que le estaba siendo dado por otra persona. Entonces, es muy importante esta imagen, porque vemos la imagen del soldado que se va a enfrentar contra algo que probablemente le vaya a hacer daño y que el rey le provee protección porque sabe que al final de cuentas va con el objetivo que el rey le ha propuesto. Entonces, ¿cómo puedo ponerme esa armadura? Primero, reconociendo que el Señor ya me ha dado protección. Cuando Cristo se fue de esta tierra, Él dijo, amigos míos, yo me voy, pero tranquilos, que no los voy a dejar en esta guerra, no los voy a dejar en esta guerra espiritual sin provisiones. Yo sé que tú, apóstol, que tú, discípulo, vas a ir y te vas a enfrentar contra grandes problemas espirituales. Por eso te voy a dar una armadura, la mayor de todas, que es el Espíritu Santo, el gran consolador, que te va a recordar lo que has aprendido conmigo, que te va a convencer de justicia, de juicio,
que te va a convencer de salvación constantemente. ¿Cómo debemos hacerlo? Aceptar la gracia que nos ha dado el Señor, que es totalmente gratuita. Ir todos los días en oración y decir, Señor, por favor, dame esa protección. Quiero tener tu Espíritu Santo en mi corazón y sobre todo quiero enfrentarme contra esas grandes cosas. Quiero predicar tu evangelio y sobre todo quiero que me prepares. Ya muy bien lo dijo Jesús. No te preocupes por lo que vayas a decir, porque lo que tú digas y cuando te enfrentes contra esas grandes autoridades, el Espíritu Santo va a ser el que te va a poner palabra para que tú te dirijas a ellos. Entonces vemos aquí que cómo debemos de hacerlo, aceptando que el Señor entre en nuestro corazón día a día, en oración. Y después, ¿cómo podemos gestionar esta armadura? Muy sencillo, haciendo el objetivo que nuestro Señor lo ha provisto. Si nos han dado algo para protegernos, tenemos que tener ese objetivo bien claro de que se nos dio para algo, para recordarnos y para ir a compartirlo constantemente, para enfrentarnos contra autoridades y decirles, yo he venido aquí a predicarte la palabra del Señor, a toda persona. Y sobre todo para que en este tiempo pudiéramos darnos cuenta que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Aún seamos ovejas en el matadero, el Señor va a estar con nosotros constantemente. Y tenemos que gestionar esos recursos que nos da para poder predicar el Evangelio. La última pregunta ya. Os invito a buscar ahora 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, en cierta medida, de acuerdo a lo que expresa el texto aquí, ¿cómo podemos aplicar el ser un mayordomo sabio? Conforme indica este texto, nosotros somos mayordomos de Dios y habrá un momento en el que Él venga y tendremos que comparecer y decir cómo hemos utilizado esas herramientas, esa información que nosotros teníamos, ¿no? Porque además, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Como pecadores, nosotros tenemos que pagar. Sin embargo, Dios ya hizo, Jesús al morir por nosotros, ya pagó esa deuda. Aún así, nosotros tenemos que compadecer y decir qué hemos hecho mientras estábamos aquí. Sin embargo, yo quiero leer con vosotros Hechos 17, el 30 y 31, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido en el día en cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Es decir, aquí se nos ha dado una segunda oportunidad. Jesús muere por nosotros y nos da la oportunidad de poder acogernos a ello y poder ser salvos de nuevo. Pero me parece muy bonito, además de esto, es que dice, pasando por alto estos tiempos de ignorancia, es decir, nos da una oportunidad con Dios porque Él ha pagado esa muerte, pero además olvida nuestros pecados que quedaron atrás. Es decir, como mayordomos tenemos una responsabilidad, que tenemos que ser conscientes de ella y tenemos que actuar conforme a esta. Y tener en cuenta de que Dios va a volver y que en algún momento se nos pedirán cuentas sobre ello, ¿no? Algo muy bonito también es esta parábola, cuando el Señor dice, cuando yo venga va a haber dos tipos de personas. Unas que van a decir, Señor, pero mira, no saqué demonios en tu nombre, no hice esto y lo otro, no utilicé tus recursos en tu nombre. Y el Señor les diga, no te conozco, no sé quién eres. Pero va a haber otras personas que al contrario, que le diga, tú me alimentaste, tú me diste de comer. Y que pregunten, oye, pero ¿cuándo fue? Porque lo hiciste por el menor, lo hiciste por mí. La gestión de los recursos que nos ha dado el Señor, como dijimos, el principio más importante es que fueron para el servicio de los demás. Y eso va a ser lo primordial para cuando el Señor venga y diga, ¿en qué has utilizado los recursos? Señor, yo he sido un siervo fiel porque he compartido todo lo que me has dado. Cuando Cristo viene a tu vida, lo natural es que las cosas se hagan pues, de esa misma manera. Cuando Cristo es algo forzado, pues parece que uno va apuntando todo lo bien que va haciendo las cosas. Pero cuando realmente uno ama a Jesús y le deja entrar en su corazón, como decía antes Josías, pues lo natural es que la gestión y el amor hacia los demás y los buenos actos pues salgan naturalmente. Pero eso no viene de nosotros, sino viene de Cristo que vive ahora en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Y esa es la invitación que desde luego en este tema hemos podido llegar a esta conclusión, ¿no? Así es, amigos. Los elementos básicos de la mayordomía bíblica están integrados en la vida de los creyentes fieles, cuyas historias están registradas
en las Escrituras. La antorcha de la mayordomía ha pasado de padres a hijos y ahora es nuestro turno de vivir como mayordomos fieles y pasar además la antorcha a la próxima generación. Vamos con el resumen del programa de hoy. Necesitamos entender la relación entre la visión sobre la justificación por la fe de Pablo y la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están absolutamente unidos en el tema de la justificación por la fe. Necesitamos que la justificación por la fe sea una experiencia real que podamos compartir con los demás. Los mayordomos fieles se preocupan por buscar el mayor beneficio para su supervisor, que es Dios. Queridos amigos, nos vamos ya. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribirnos a hola@hopmedia.es. Estaremos felices de recibir vuestros correos. Muchas gracias por haber compartido el programa de hoy con nosotros. La palabra traducida como mayordomo en algunos versículos del Antiguo Testamento no viene de una sola palabra, sino de una frase, Asher al-Bait, el que está sobre una casa. Por ejemplo, Génesis 43:19 se puede traducir: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Si se considera que la familia que reside en la casa es parte de la casa misma, entonces, ¿qué es más valioso para una persona que su propia casa? Por lo tanto, un mayordomo es alguien a quien se le confía algo muy valioso, que sin embargo no le pertenece. En muchos aspectos, esto hace que la responsabilidad sea aún mayor de lo que sería si el mayordomo estuviera a cargo de sus propias posesiones. Esta misma idea se prolonga también en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento toma ideas del Antiguo Testamento y las une con ideas, conceptos y palabras del siglo I, enriqueciendo y ampliando de esa manera la enseñanza bíblica sobre la mayordomía. Las palabras griegas más comunes usadas en relación con la mayordomía derivan de oikos y oikia, casa. El oikonomos es uno que guarda la casa, el mayordomo o administrador. Oikonomía es el nombre abstracto a administración de la casa y su significado es con frecuencia mucho más amplio. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.